de discipulado, donde estamos todas las personas que nos estamos discipulando, yo puse algunas preguntas y una de esas, amados hermanos, era: ¿qué tan importante es el discipulado? ¿Qué tan importante? ¿Sabe? Estamos viviendo en tiempos donde el discipulado ya no es una prioridad en la vida de los cristianos. Y cuando yo estoy hablando de discipulado, estoy hablando de la enseñanza de las sagradas escrituras, de las doctrinas bíblicas que vamos a ver ahora en el pasaje que vamos a tocar, que él le llama la palabra de justicia. El autor de los Hebreos le llama la palabra de justicia. Y lamentablemente tengo que decir esto con dolor, que hoy estamos viviendo días donde definitivamente hay una aversión por la doctrina bíblica. Y hay una aversión, hermanos, por aprender de la palabra de Dios. Y cuando digo una aversión, yo creo que me debe entender que estoy hablando de un rechazo. Estoy hablando, hermanos, de una renuencia en los mismos cristianos. Es como, ¿para qué tanto? Ya con esto que yo sé, está más que bueno. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta cosa, pastor? ¿Cómo es que vamos a pasar el resto de la vida estudiando y estudiando la palabra de Dios? Si ya con lo que yo sé, ya con esto yo me la juego, ya eso está más que bueno. Bueno, yo creo que se debe, hermanos, a que no hemos entendido algunas cosas. No hemos entendido, hermanos. Entonces, pregunto, ¿qué tan importante es el discipulado? ¿Cuáles son sus propósitos? Hoy vamos a tratar, hermanos, una porción de las escrituras en la carta a los Hebreos, donde estamos en el capítulo 5. Vamos a estar del verso 11 al verso 14, estos 4 versículos, y vamos a ver, hermanos, algunas cosas muy importantes aquí. Y están relacionadas directamente con esto que dije al principio. Están relacionadas con el discipulado. Están relacionadas con el madurar espiritualmente en base al conocimiento de la palabra de Dios. Así es que yo quiero pedirle que vaya conmigo al capítulo 5 de la carta a los Hebreos, al verso 11, y del 11 al 14 vamos a estar leyendo. Así es que leamos juntos, todos, por favor, hermanos. Dice así la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero escuche bien, y difícil de explicar. No porque el tema sea tan difícil, sino porque hay un problema de fondo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestros. Oiga, debiendo de ser ya maestros después de un poquito de tiempo. No, ¿de cuánto? De tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, oiga, de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? ¿Inexperto en qué? En la palabra de justicia. ¿Por qué razón? Porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para todos los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros? Que alcancemos la ¿qué? La madurez. Para los que por el uso, oiga bien, leamos con detenimiento, para los que por el uso tienen los sentidos como ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal. ¿Se da cuenta, amados hermanos? El primer punto que quiero tocar esta mañana es cuando los cristianos, escuche bien, que puede ser que tengamos poco o mucho tiempo de ser cristianos, nos volvemos tardos para oír. Nos volvemos tardos para oír. Él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El autor le dice a los creyentes, y nos dice a los creyentes de todos los tiempos, dice que él está escribiendo sobre este tema que anteriormente ha tocado. Específicamente, el tema es sobre la comparación del sacerdocio de Melquisedec, aquel hombre y aquel sacerdote, y a la vez aquella figura, aquella tipología, comparado al sacerdocio de Cristo. Pero él no dice que es que este tema sea muy difícil de explicar. Él no está diciendo que es que este tema es tan profundo que no se pueda explicar. No, es difícil de explicárselo a ellos porque ellos han perdido la sensibilidad para escuchar la palabra de Dios. Porque ellos se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ¿qué? Maduros, debiendo ser maestros, debiendo de estar enseñando a otros, ahora él tiene que volver a tratarlos como si fueran niños espirituales. Recuerde el contexto de esta carta, no lo podemos perder, hermano, no nos podemos desligar de lo que hemos venido viendo atrás. ¿Se acuerda que el autor comienza con una serie de doctrinas, de enseñanzas que están relacionadas con quién es Cristo, sobre el sacerdocio de Cristo, sobre que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas y que Él ha sido nombrado por el Padre como el heredero de todas las cosas, etcétera, etcétera? Bueno, todas esas, amados hermanos, son doctrinas esenciales del evangelio. Son cosas fundamentales. Pero dado que ellos estaban teniendo una conducta, estaban teniendo, hermanos, algunos problemas con su fe, se estaban queriendo devolver a las cosas de la ley. Se estaban queriendo devolver, se estaban queriendo judaizar de nuevo. ¿No se le parece esto conocido en nuestros días? Hay un montón de gente, hermano, que ahora quiere ser judía y ahora quiere inventar que su apellido viene de los judíos y que no sé cuánto y no sé qué, como si eso hiciera alguna diferencia en el reino de los cielos, ¿verdad? Al final, si fuéramos judíos o no somos judíos de nacimiento, de etnia, de descendencia judía, eso no tiene ninguna relevancia en realidad, hermanos. Sino la única relevancia es si hemos creído en que Él, que murió en la cruz del Calvario, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, y hemos creído en su nombre y hemos sido liberados de nuestros pecados y hemos tomado la decisión de seguirle a Él. Entonces, amados hermanos y hermanas, no podemos perder ese contexto. Ahora, él está hablando de algo muy importante, y es que ellos se han vuelto tardos, se han vuelto insensibles para escuchar la palabra de Dios. O sea, que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tiene que haber en nuestro corazón, en nuestro ser, una actitud que nos lleve a tomar la palabra de Dios como tal y a ponerla por obra como tal. No a tomarla como simples palabras del diario, de las noticias, ¿verdad?
Ustedes saben que siempre hay noticias, siempre hay cosas que están en el ambiente, ¿verdad? O sea, que se están diciendo del país, de esto, lo otro, todo eso es importante. Pero eso al fin y al cabo, hermanos, puede ser nada más un bla bla bla, un rum rum, un bla bla bla, rumores, cosas. Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, hermanos, lo que el autor está haciendo entender es que ellos han perdido algo muy esencial en la vida cristiana. ¿Por qué lo han perdido? ¿Y por qué los cristianos nos volvemos tardos para oír? ¿Por qué? Porque yo creo que se ve a lo largo de la carta claramente que ellos se han descuidado. Ellos han descuidado el entender que la palabra de Dios para nosotros tiene varias razones de ser. Y una de esas es formarnos para que podamos crecer de acuerdo a la palabra de justicia, de acuerdo al propósito, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo es que en el plan de Dios, Dios diseñó que los cristianos creciéramos? ¿Cómo? ¿Viniendo solo a la iglesia los domingos? ¿Venir a la iglesia es importante? Importantísimo. Todavía hay algunos hermanos que no lo han entendido bien. Pero oremos para que ellos lo puedan entender, hermanos. Cuando usted entiende esto, déjeme decirle algo, usted solo falta a la iglesia cuando definitivamente tiene que faltar, porque hay situaciones, ¿sí o no? Nos enfermamos, se nos puede presentar una situación, o simplemente un día usted está de vacaciones y se fue a pasear. Y escúcheme bien, como ustedes me escuchan a mí decirlo muchas veces, no nos vayamos a los extremos, porque un extremo es condenarnos o sentirnos condenados porque un domingo no fuimos a la iglesia. Que nos haga falta, que sintamos que nos hace falta, eso tiene que ser lo normal. Eso es lo natural en el reino de los cielos. Pero si un día usted por una razón de fuerza mayor, enfermedad o alguna de fuerza mayor, usted no puede venir a la iglesia, hermano, usted no se condene por eso. Pero ojo, pero cuidado, nos vamos para el otro lado. Que cambiamos el venir a la iglesia por cualquier otra cosa, hermanos. Porque entonces, ahí sí quiere decir que estamos mal. En nuestra apreciación estamos mal. ¿Sí? Porque debería de ser que el venir a la iglesia es parte de nuestra vida cristiana, de nuestro discipulado, de nuestra madurez. ¿Sí? De nuestra madurez. Y yo creo que en todas esas cosas se nota la madurez en la vida cristiana. En todas esas cosas, ¿verdad? Así que, ojo, quiero aclarar. No estoy diciendo si usted ha faltado algún día por alguna cosa de fuerza mayor. Hermano, tranquilo, tranquila. Que vamos a orar por usted como lo acabamos de hacer por algunos de nuestros hermanos que tienen una necesidad. Tal vez están enfermos o no sé, o algo se les presentó de fuerza mayor. Vamos a orar para que Dios les ayude. Pero no nos vayamos a los extremos. ¿Sí? No nos vayamos a los extremos. Entonces, vamos con el punto aquí. Sí, me fui un poquito para allá, pero es que también eso es parte del discipulado, hermano. ¿Sí o no? Y a mí a veces, hermanos, me preocupa esta iglesia. Escuche bien, soy el pastor de esta iglesia. Y hoy le quiero decir a esta iglesia que me preocupa esta iglesia. Porque yo no sé si es que hay un chat oculto donde los hermanos se ponen de acuerdo para faltar un día a unos y después otro día a otros. Y yo estoy, hermano, haciendo una investigación. Yo me tengo que encontrar ese chat. No, eso lo digo a manera de broma, pero el punto es este. Hermano, ¿cómo cuesta que estemos todos juntos un domingo? ¿Usted se ha puesto a ver eso?
Bueno, yo como pastor sí lo veo y me preocupa. Y quiero animarlos, hermanos, a que erradiquemos esa mala costumbre, como algunos tienen por costumbre, dice el mismo autor a los Hebreos, más adelante, ¿verdad? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que, hermanos, ya sabe, si tenemos esa costumbrita por ahí incorporada en nosotros, erradiquémosla totalmente de nuestra vida. No honra a Dios, no nos bendice, no bendice el cuerpo de Cristo. Hermanos, vea, si esta mañana estuviéramos todos, yo le aseguro que estaría casi, no hubiera tenido que decirle a ustedes que se pasaran para acá, si estuviéramos todos. Pero yo sé, acabamos de orar por hermanos que están enfermos, sí, que recién están como acercándose a la iglesia, pero yo me pregunto, ¿y todos los demás hermanos? ¿Qué pasa? ¿Se dan cuenta? Es preocupante esto, hermanos. ¿Sí? Y yo estoy orando, Señor, erradica de esta iglesia esa mala costumbre. Y le voy a decir, ojo, porque nosotros enseñamos con el ejemplo. Y no quisiera que gente Dios traiga a esta iglesia y que se incorpore a esta congregación, hermanos, y que aprenda esa mala costumbre de nosotros. No quisiera, que Dios nos libre, hermanos, porque esto es discipulado, esto es enseñanza, y la enseñanza es práctica. ¿Sí? Práctica es práctica. Bueno, dado ese paréntesis un poquito largo, ¿verdad? O sea, aplicando esto, ¿verdad? Continuemos con el tema que sí nos ocupa hoy, pero que valga el momento. Es importante, hermanos, hablar estas cosas, ¿no? Bueno, ok, vamos a ver. El autor enfatiza el hecho de la condición que ellos claramente se entiende en el contexto, no era así en el pasado, pero que en el presente se encuentran en esta situación. Y la situación es grave, la situación es caótica, la situación merece la exhortación, merece la llamada de atención y merece que estos cristianos pongan, como dice un dicho por ahí, las barbas en remojo. Ustedes saben de dónde viene ese dicho, las barbas en remojo. Allá en aquellos tiempos, cuando el cortarse la barba era todo un sacrificio, porque era con instrumentos que no eran como los de ahora, una prestobarba o ese tipo de cosas. Hacerse la barba, y más si le había crecido, era cosa seria, porque era con una navaja. Y si la navaja no tenía mucho filo, eso era doloroso, doloroso, doloroso. Entonces viene de un dicho que usaban en la Edad Media, decía: si ves a tu vecino las barbas rasurar, pon las tuyas a remojar. Lo que quiere decir es, al ver que tu vecino se hizo la barba, acuérdate de que duele mucho. Entonces ponlas a remojar para que a ti no te duela tanto cuando te la haga. De ahí viene esa idea, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que nos transmite ese dicho, esa idea? Que si nosotros vemos el ejemplo en otras personas, tomemos para sí enseñanza. Tomemos para sí enseñanza. Entonces estamos viendo a estos hermanos, se han vuelto como insensibles, tardos para oír. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos dejaron de escuchar la palabra. En apariencia no, la siguieron oyendo los mensajes, siguieron oyendo los sermones, siguieron leyendo la palabra de justicia, pero ya no con la actitud correcta, ya no con la sensibilidad que da el Espíritu Santo, para que cuando usted lea la palabra de Dios, para cuando a usted le enseñen la palabra de Dios, usted y yo tengamos una actitud de temor reverente delante de Dios, hermanos, y que esa palabra sea como lo que leímos ahora en el salmo que leyó mi hermana, en el Salmo 139. Tus dichos, tus palabras son como dijo el salmista.
¿Se acuerdan? Él habló de los dichos, de las palabras de Dios. Que las palabras de Dios, Jencita, usted que no lo leyó. No, no es para que se sientan mal, hermano, no. Solo porque me gusta ayudar a que tenemos que leer la palabra y leerla con entendimiento y reflexionar de lo que leemos, porque no leímos Caperucita Roja. Leímos la palabra. Y el salmista habla, entre otras cosas, de lo que la palabra de Dios es para él. ¿Qué dijo él? ¿Qué era la palabra de Dios para él? Tus pensamientos son ¿qué? De bien y no de mal. O sea, tus pensamientos, en otro momento el salmista también dice, son como la miel para mí. Tus mandamientos, tus dichos son hermosos, son deliciosos, preciosos. Y lámpara a mis pies. ¿Se da cuenta? Hermano, eso no es un decir por decir algo bonito de Dios y de su palabra. No, está hablando de una verdad. Esta tiene que ser la verdad en nuestra vida. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos el sermón el domingo, yo debería de tomar notas, yo debería de tomarme esto en serio y decir, voy a meditar en esto porque hoy Dios está hablando a través de su palabra y yo no quiero tener los oídos sordos a la palabra de Dios. Bueno, lo que él está diciendo, hermanos, es serio. Y ¿saben qué? Esto nos puede pasar a nosotros también. Vamos a la iglesia los domingos, escuchamos el sermón y la pregunta es, ¿y qué hacemos con eso que escuchamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo como pastor, como predicador? Primer responsable, ¿qué hago yo? ¿Qué hace usted, hermano? ¿Qué hacemos? ¿Vamos de nuevo y hacemos como las vaquitas o otros animales que son rumiantes, que guardan el alimento por ahí en un saquito y lo vuelven a sacar y lo vuelven a repasar y lo vuelven a sacar y lo vuelven a repasar? O simplemente, hermanos, nos vamos de aquí y si nos preguntan, no sé, un día después, vamos a decir un día después para no ponerlo tan crítica la cosa. A ver, el sermón, ¿de qué se trató el domingo el sermón? Muy bueno, dijo mi hermano, muy bueno, pero no me acuerdo, muy bueno. Hermano que estaba en el instituto estudiando y yo le digo, ¿y qué tal la materia? Una materia X ahí de teología. Vea, me dice, le soy muy honesto, dice, no le he entendido nada a ese profesor, pero está buenísima. Bueno, que no nos pase así, hermanos. ¿Sí? Que no nos pase así. Entonces, les digo una cosa, no se llega a ese estado de ser tardo para oír, insensible al oír la palabra de Dios, de la noche a la mañana. Es un proceso de decadencia espiritual. Puede ser que en algún momento fuimos muy aplicados en el estudio, en el poner la palabra de Dios en acción, en practicarla. Puede ser que en algún momento hayamos sido muy exhaustivos, muy profundos, muy dedicados, pero déjeme decirle algo, hermanos, por eso es la llamada de atención de la palabra de Dios para todos esta mañana, porque podría ser que poco a poco vayamos perdiendo esa sensibilidad y ya escuchemos la palabra de Dios como escuchar cualquier otra cosa. Y deberíamos de revisarnos entonces. ¿Qué está pasando? Alejandro, ¿qué está pasando con usted, con su corazón, con su mente? Porque vea que él dice, mire, ni siquiera puedo ahondar ahorita
en estas doctrinas esenciales, rudimentarias de la palabra de Dios. Ni siquiera lo puedo hacer, porque en este momento la condición que ustedes tienen no es ni siquiera para entender algo tan básico y esencial como el hecho de que Melquisedec era una tipología de Cristo, y no pueden entender en este momento ni darle el sentido que requiere el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida cristiana, hermanos, que uno empieza a perder fuerza, empieza a enfriarse, empieza a dejar de escudriñar la palabra de Dios, deja de buscar el rostro del Señor, con hambre, con sed, deja todo eso y se va endureciendo, hermanos, y va entrando en un letargo, y va entrando en una pasividad, y va entrando en una conformidad, y va entrando, y ¿sabe qué, hermanos? Esto es tan engañoso que uno piensa que porque sigue siendo cristiano, y porque sigue viniendo a la iglesia, y porque sigo dando el diezmo, y porque sigo cantando, y porque sigo haciendo esto y lo otro, estoy sumamente bien, estoy bien. No hay problema, estoy bien. ¿Se da cuenta cómo este asunto obra de engaño, de mentira en el corazón? Solo recuerde lo que el Señor en el libro de Apocalipsis le dijo a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo? Primero, como es Dios misericordioso, dijo: mire, ustedes han hecho, primero recalcó todo lo bueno que habían hecho y tenían, apegados a la doctrina, o sea, eran celosos, eran, ¿verdad?, de la doctrina y todo el asunto. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no amaban a Dios ni se amaban a sí mismos, unos a otros, de la manera que lo hicieron cuando entendieron lo glorioso que Dios había hecho por ellos. Y es una tendencia, hermanos, ¿cierto? Es una tendencia, hermanos. O sea, lo que estoy diciendo es, esto no es algo de condenación, es algo de llamar la atención, es algo de que nos examinemos, es algo de que constantemente estemos pidiendo a Dios. Yo he aprendido algo, hermanos. Dios nos da definitivamente lo que nosotros le pedimos, cuando eso que le pedimos va de acuerdo a su voluntad. Y si yo empiezo de una manera sincera a pedirle al Señor: Dios, dame pasión por ti, dame pasión por tu obra, dame pasión por mis hermanos, dame pasión por todo lo que tiene que ver contigo. Mire, yo le aseguro que Dios le va a dar a usted y a mí pasión, porque eso es lo que Dios quiere. Es cierto, en la vida cristiana, hermanos, a veces podemos tener altibajos, podemos tener momentos de que nos decaemos un poco, nos levantamos, seguimos caminando, pero a ver, eso no puede ser la norma. Eso es una excepción y que nos puede pasar a todos nosotros, y que no vamos a condenarnos por eso. Pero la norma de Dios es que Dios quiere que vayamos caminando, hermanos, hacia la madurez. Hoy el tema, no lo he dicho, se llama así: discipulados para discipular. ¿Cuál es el propósito de Dios para los creyentes? Es que los creyentes seamos discipulados. O sea, el discipulado es el entendido o el entendimiento de seguir a un maestro, de seguir a un maestro que le enseña, que le dice por dónde debe de ir esa vida que ha elegido, esa vida que ha determinado tomar, y a quien nosotros enseñamos, y quién es la persona, hermanos, en todo esto central
que tiene que ver con la vida cristiana, con el reino de los cielos, etcétera, etcétera? Cristo. Nosotros, a ver, ¿quién habló del discipulado? ¿Quién? Cristo. ¿Cuándo lo hizo? En el momento antes de irse a la presencia del Padre, a sentarse al trono de la gracia, ¿recuerda? Para atendernos allá en el trono de la gracia. Pero cuando estaba aquí, antes de irse, antes de ascender a los cielos, Él fue el que comisionó a sus discípulos, a los que Él había discipulado, para que luego ellos discipularan a otros, y así sucesivamente hasta el día de hoy, a usted y a mí. ¿Qué es discipularse? Porque aquí es donde yo creo que los cristianos hemos perdido, hermanos, la dirección. Hemos perdido mucho la dirección. ¿Qué es discipularse? ¿En base a qué me discipulo? ¿Qué es lo que me da a mí el conocimiento? ¿Qué es lo que me prepara a mí? ¿Qué es lo que me hace saber para dónde yo tengo que ir? ¿Qué es eso? Bueno, él lo acaba de decir aquí, la palabra de justicia. O sea, la palabra de Dios. Cierto, hermanos, hay una relación íntima con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, con el Padre. Hay una relación, hay una verdad de Dios en nosotros, obrando, funcionando en nosotros. Nos relacionamos directamente por el Espíritu Santo con Él. Tenemos experiencias personales en ese crecer, en esa relación, pero esas cosas no pueden ser la directriz hacia donde nosotros debemos de caminar. Escúcheme bien. Esas experiencias deben de estar acorde a la palabra de justicia. Y todo lo que usted y yo pensamos, y todo lo que usted y yo perseguimos, debe de haber salido de aquí, de la palabra de justicia, del evangelio, de la doctrina bíblica. Porque entonces, si no, quiere decir, hermanos, que no estamos entendiendo bien lo que es ser discipulados. Por eso es que la palabra de Dios dice que nos debemos de exhortar unos a otros según la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor salvarnos? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿en qué nos tenemos que ocupar nosotros en esta vida mientras estamos en este cuerpo? ¿En qué es una de las prioridades a las que nosotros nos tenemos que dedicar? A discipularnos, a ser discipulados, a ser enseñados, a ser formados, a ser equipados. Quiero que lea conmigo un pasaje de la palabra del Señor, amados hermanos, que está en la carta a los Efesios. ¿Sí? Vaya conmigo a la carta a los Efesios en el capítulo 4 y vamos a leer del verso 11 en adelante hasta el verso 16. Oiga bien, oiga si esto es importante o no es importante, oiga. Vea lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho una estructura de liderazgo en la iglesia con un fin, con un propósito esencial. Lea conmigo. Y Él mismo, ¿quién es Él mismo? Viene hablando de Cristo. Y Él mismo constituyó, escuche bien, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Escuche bien, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? ¿Quiénes son los santos? Usted y yo y todo aquel que ha nacido de nuevo. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo funciona esta
estructura de liderazgo, de formación que Dios ha creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y oiga cómo lo define: a un varón como a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto nos falta para llegar a la plenitud de Cristo? Mucho. ¿Sí? Mucho. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Una cosa hago, dijo Pablo: dejo atrás lo que quedó atrás y prosigo a la meta del supremo llamamiento, para lo cual yo fui también asido por Cristo. Verso 14. ¿Para qué esto, hermanos? Vea, oiga la razón. ¿Para qué esto? ¿Para qué Dios ha dejado toda una estructura? En su momento puso apóstoles y profetas, y luego ha usado a través del tiempo a pastores, a maestros, a evangelistas. ¿Para qué? Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esos vientos de doctrina son estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino, contrario a eso, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad y esta es la verdad. Esta es su verdad. Siguiendo su verdad, ¿qué dice? En amor, porque al final todo debe ser dirigido, guiado, movido por el amor. Crezcamos, a ver, en todo aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose de nuevo en amor. ¿Se da cuenta? ¿Leímos bien? ¿Entendimos lo que leímos? Hermanos amados, este es el propósito de Dios. O sea, la doctrina apostólica, la doctrina bíblica tiene un sentido, tiene un propósito en nuestra vida. Es capacitarnos, es enseñarnos, es poner en nosotros una estructura de fe para que nuestra fe esté sometida a esas verdades del evangelio. Eso es lo que nos puede hacer a nosotros crecer. ¿Y sabe por qué? Porque así le ha agradado al Padre hacerlo. Así lo ha hecho. Y cuando el Hijo vino a esta tierra y se hizo hombre, Él eso lo tenía muy, pero muy claro. Yo no he venido a poner mi propia voluntad. Yo he venido a decir lo que el Padre me ha dicho que yo diga. Yo he venido a hacer lo que el Padre me dijo que yo hiciera. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué discípulo el Señor Jesucristo del Padre? Que al pie de la letra siguió todo tal cual el Padre le dijo, le enseñó, le transmitió, le ordenó, le dictó. Amados hermanos, el discipulado es un proceso de enseñanza que dura toda la vida. No, yo creo que no todos me escucharon. Dije que el discipulado es un proceso. ¿Qué es un proceso? Algo que se desarrolla de manera escalonada, ¿verdad? Pero continuo. ¿Sabe qué es lo que habían perdido los hermanos
a los que el escritor les está escribiendo, valga la redundancia, ¿sabe que habían perdido? Eso, la sensibilidad para ser discipulados, la sensibilidad para leer y escuchar la palabra de Dios con la actitud, con la sensibilidad, con la determinación de decir, ok, esto es lo que tenemos que seguir, esto es lo que hemos recibido y a esto nos aferramos. ¿Por qué es que él dice incluso que algunos están dudando de su fe, hermanos? ¿Cómo es que un cristiano llega a dudar de su fe? De la fe de lo que ha recibido. ¿Será Cristo? ¿No será Cristo? ¿Será que nos tenemos que volver a la ley de Moisés? ¿Será que tenemos que empezar a guardar el Shabbat y tenemos que empezar a sonar el cuerno los viernes a las 6 de la tarde para entrar en el Shabbat? ¿Será que todo esto o será que nuestro reposo es Cristo? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Cuando un cristiano, después de haber estado en la verdad, empieza a irse por otro lado, es porque se ha vuelto tardo para oír, hermanos. Por eso es que el autor nos dice que nos aferremos a lo que hemos recibido, no sea que nos deslicemos. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta humanidad, en esta carne, todos nosotros corremos el riesgo, hermanos, de deslizarnos, de perder la sensibilidad, de perder, de prestar atención a la palabra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios dice aquí? ¿Qué es lo que Dios dice? A ver, ¿cómo está mi vida con respecto a esto? ¿Cómo está mi vida? A ver, si está hablando del amor, bueno, ¿cómo estoy yo con el amor? Con mi amor a Dios, con mi amor a mis hermanos. ¿Cómo estoy con mi amor hacia mis enemigos? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy viviendo esto? Me lo sé de memoria, pero nada más. ¿Se da cuenta? Usted y yo podríamos caer exactamente en lo mismo, o al rato ya hemos ido cayendo y no nos hemos dado cuenta. Y hoy Dios, a través de su palabra, nos está diciendo: despierte. Los que conducimos aquí sabemos que hay veces cuando uno va por un camino largo, tal vez en la noche, no sé, y le agarra sueño, hermanos. Qué cosa más fea es cuando usted va conduciendo y usted siente como que se va quedando. Hay ciertas partes donde ponen unas franjitas así en la carretera, ¿verdad? Para que cuando el carro pase por ahí, usted no se vaya al quindo, usted no se vaya, hermanos, al precipicio, para que despierte. Bueno, si estamos quedándonos dormidos, hermanos, quiera Dios que esta mañana, con esta palabra, despertemos. ¿Y sabe qué es despertar? Volvernos a enrumbar. Haz las primeras cosas, le dijo el Señor a esa iglesia de Éfeso. Vuelve a las primeras cosas que has descuidado, vuelve a esas cosas. A veces a uno le cuentan unas historias, hermano, y ¿cómo es que se llama? Y a veces tenemos la tendencia de vivir del pasado, tanto en lo malo como en lo bueno. De lo malo no vivamos en el pasado, hermanos, porque ya lo pasado es pasado. Pero puede ser que vivamos engañados con lo bueno del pasado. Ay, pastor, es que vieras cómo era yo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, oraba, buscaba al Señor. Ajá. ¿Y ahora? Bueno, no, pastor, es que han pasado cosas. No estoy diciendo que la fórmula tiene que ser levantarse a las 5 de la mañana. Lo que estoy diciendo es que ¿qué es lo que nos ha apartado de esa pasión? ¿Qué nos ha apartado de hacer lo que sabemos que debemos de hacer? ¿Qué nos ha apartado? Bueno, yo sé que pueden haber muchos factores, muchos detonantes, pueden haber muchas cosas, pero le digo una cosa: haga lo que Pablo dijo. Yo hago una cosa. Con lo que ha pasado yo hago una cosa: dejo atrás lo que ha pasado y prosigo a la meta del supremo llamamiento. Hermanos,
Amados, si estamos dormidos o medio dormidos, despertemos por amor al Señor. Despierte, vuelva a las primeras cosas. Ay, pastor, usted viera, yo antes le hablaba de Cristo a todo mundo, hermano, a todos les hablaba. Y la pregunta es, ¿y ahora? No, y ahora no, porque es que el pasado es el pasado, hermanos. Y gloria a Dios por las cosas buenas o malas del pasado que nos enseñan, que nos corrigen, que nos ayuden. Pero ya el pasado ya pasó, hermanos. Tenemos que tener una realidad presente. Y lo que el autor está tratando de hacer por el medio del Espíritu Santo es ayudar a estos hermanos a volver a hacer lo que Dios ha querido para ellos en el presente. En el presente. Se habían vuelto tardos para oír y ya muchos de ellos estaban pensando si lo que estaban viviendo y lo que estaban siguiendo las enseñanzas era lo que debían de hacer o no debían de hacer eso, y que debían de volver a la ley. Mire, y claramente, ¿por qué usted cree que el autor a los Hebreos claramente toca una serie de cosas esenciales de la ley? ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban viendo a ver si volvían, hermanos, a lo que habían conocido en el pasado del judaísmo, de la ley de Moisés, y viendo a ver si volvían de nuevo a celebrar el culto anterior, o sea, las cosas anteriores, antiguas, que ya no tenían sentido para ellos. El sentido era que Cristo había cumplido todo eso, que en Cristo se estaba cumpliendo todo eso, y que por lo tanto ellos habían recibido el evangelio, que es el anuncio del cumplimiento de todas esas cosas en la persona de Cristo. En una forma simbólica, muévale el hombro a su hermano así, como diciendo: hermano, hermana, si estás durmiéndote, despierta. Despierta, en el amor de Cristo, despierta. Y si no has despertado todavía, despierta. Amén. Y también de paso, si el hermano estaba ahí como con sueño, usted le ayudó. ¿Ah? Punto número 2, hermanos, en los minutos que nos quedan. Punto número 2. Entonces quiere decir que nosotros debemos de discipularnos de manera progresiva. Escuche bien, de manera progresiva, o sea, en un crecimiento constante, para también discipular a otros. El asunto no solo tiene que ver con usted y conmigo de manera individual, es que ahora somos parte de un cuerpo. Es que ahora yo no soy responsable solo de mí. Es que ahora yo también tengo una responsabilidad de trasladar lo que Dios me ha enseñado de la palabra de justicia, de lo que Dios me ha llevado a mí a conocer. Yo debo de trasladárselo a otras personas. Y tal vez aquí yo sé que alguien dirá: pastor, ¿cómo? Yo apenas estoy empezando, pastor. Déjeme decirle, tranquilo, tranquilo, hermana, tranquilo. Ustedes han visto el proceso natural. Bueno, la mayoría de ustedes, muchos tienen hijos. Yo creo que esta ilustración les puede ayudar a entender esto que estamos hablando, ¿no? A ver, ¿cómo es el proceso de desarrollo de un niño? Ascendente, progresivo. Ajá. ¿Cómo nace un bebé? Súper dependiente de sus padres. Si usted no lo cambia, si usted no le alimenta, si usted no le hace todas las cosas, se muere. ¿Cierto? Entonces, si usted está empezando en el Señor, usted es un bebé espiritual.
y no se sienta mal de ser un bebé espiritual. Gloria a Dios que Dios te ha hecho nacer en Él, te ha hecho nacer en el Evangelio. Gloria al Señor. Pero a la misma vez escucha, hermano, lo normal y natural, así como en la naturaleza, o sea, en lo natural, no es normal que un niño después de 5 o 10 años, hermano, la mamá le tenga que hacer todo y le tenga que dar todo y le tenga que decir la ropita, los zapatos, cómo se los tiene que amarrar y todo eso. No, si ya tiene 5 o 10 años, ese niño tiene que ir aprendiendo a ir haciendo las cosas por él mismo, ¿cierto o no? A ver, un padre, una madre tan abnegada que dice, no, yo no quiero que mi hijito tenga que hacer nada, yo se lo voy a hacer todo. Pregunto, ¿le hace un bien? ¿Lo prepara para la vida? ¿Lo enseña para desarrollarse en la vida? No. Entonces, ¿qué es lo normal? Que conforme los niños van creciendo, van entendiendo cosas que no podemos pretender que entiendan cuando están bebés. Pero ¿qué pasa si su hijo de 7 años se hace popó en sus pantalones? A no ser de que le haya pasado un accidente o que tenga una enfermedad, algo de considerar. Pero hablemos en la normalidad de la vida. ¿Qué pasa si su hijo dice, ay, es que me dio pereza ir al baño? ¿Y usted qué le dice? ¿Usted qué le dice? Ay, hijito, qué bandido, ¿verdad? No creo, hermano. No creo que le diga eso. ¿Por qué? Porque él está haciendo algo que no es normal para su edad. Ya para su edad, ya él debería de tener claro que cuando él tiene sus necesidades fisiológicas, ¿a dónde tiene que ir a hacerlas? No en el pantalón. ¿Ah? Bueno, yo no sé. Yo creo que todos nosotros tuvimos experiencias de niños cuando ya todavía a cierta edad nos orinábamos a veces en la cama. Qué torta y qué terrible era cuando, hermanos, uno se había orinado una noche, porque hoy otro día usted deseaba como que la tierra se lo tragara, ¿no? Y ahora viene la reprimenda, ¿verdad? O sea, pero bueno, tal vez era porque uno tenía alguna situación. Y yo creo que en eso los padres deben de ser, pues, considerados y todo. Pero a ver, porque en la noche tomó mucha agua, porque tomó mucho líquido y no sé, y se orinó mientras dormía. Pero repito, pero ¿qué pasa de pronto si usted ve a su hijo con, no sé, 5 o 10 años, hermano, todo orinado? Usted dice, ay, mira, mi hijo tan grande y se orinó en los pantalones. No, ¿verdad? Usted inmediatamente se preocupa y usted dice, aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque eso no es normal. Eso no es natural. A no ser, como dije, que tenga una enfermedad, que tenga alguna situación así. ¿Se da cuenta? En la vida espiritual es lo mismo. Si usted es una persona que todavía no entiende muchas cosas, no se eche a morir, no se desespere, mi hermano, mi hermana. Usted es un bebé, posiblemente todavía está empezando a crecer. Para eso estamos estas personas viejitas aquí, estos viejos iba a decir, pero no, sonaba muy feo. Para eso estamos estos hermanos mayores aquí, para ayudarle a usted, hermano, y para ayudarnos unos a otros, ¿sí o no? O yo creo que lo que yo he aprendido es para, ¡ay! ¡Qué montón que sé de la palabra de Dios! No, primeramente es para mi formación, es para mi crecimiento, pero segundo, debe de ser para ayudar a mi hermano, para ayudar a aquel que viene llegando, para ayudar a aquel que Dios traiga, para ayudar a aquel que Dios nos use para salvar, para traer a Él. Hermanos, gracias, hermanos, por su amén. Deberían de haber un poco más de pentecostales, dijo una vez un pastor por ahí, un pastor bautista, dijo, hermanos, a veces necesitamos un poco más de pentecostales en la iglesia, porque a veces nos acostumbramos a ser como tan, ¿verdad? Tan.
Una de las formas, hermanos, para saber si nosotros estamos en ese crecimiento constante es a cuántas personas yo le estoy, o no vamos a hablar de personas, a quién yo le estoy enseñando lo que Dios me ha enseñado. ¿A quién? Recuerda el tema. El propósito de Dios es que seamos discipulados de manera progresiva, constante, o sea, progresivo. ¿Para qué? Para mi formación, para mi crecimiento. Pero luego también yo debo de hacer eso con otros. O nosotros somos de los que, hermanos, estamos aquí el domingo sentados en la iglesia, nos paramos, nos vamos y nos olvidamos el resto de la semana de la iglesia, de los hermanos, de las personas. No le hablo a nadie de Cristo, no le comparto a ningún hermano, no discipulo a nadie, no le enseño a nadie, no hago nada más que concentrarme en mí mismo y en mis asuntos. Eso es tan raro y tan anormal en el mundo espiritual como si un niño, hermanos, hiciera las cosas que les dije anteriormente a los 10 años. ¿Se da cuenta? Pero a veces estas cosas las pasamos, hermanos, por alto, y así pasamos los años, y después allá un día cuando ya estamos ahí todos viejitos, decimos: ay, mira, yo debía haber enseñado la palabra de Dios, yo debía haberle enseñado a otros. Mira, ahora entiendo y ya no me queda mucho tiempo. Tal vez ya es una cama de muerte o no sé. Yo he sabido como pastor lo que es estar al lado de una persona que me dice: yo sé que tenía que haber hecho esto, esto y esto y esto y no lo hice y ya se me acabó el tiempo, ya no tengo tiempo. ¿Se da cuenta? Ahora yo venía pensando en el carro y yo venía orando en mi corazón y yo venía diciendo: Señor, que no nos pase esto a nosotros. Qué horrible. Qué espantoso, porque es cierto, no estamos hablando de una salvación por obra, no estamos hablando de que usted es más salvo si discipula más gente y si discipula menos gente es menos salvo. O sea, no es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuál es el propósito de ser enseñados en la palabra de Dios. Es para que dejemos de ser niños. Es para que dejemos de pensar como niños, porque en el tiempo de ser niños es normal y natural ser niños. Vea que él dice: mire, ustedes, a como están ahorita, son así viejotes, pero necesitan todavía ¿qué? Que los alimente ¿con qué? Con leche, no con vianda sólida. ¿Por qué? Ustedes saben, hermanos, que en el mundo natural Dios guarde, usted le dé carne a un niño antes de los 6 o un año, 6 meses, un año, lo puede matar. ¿Cierto? Mamás, papás, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si usted un día a su hijo que tiene 2 meses, no sé, usted dice: voy a darle un bistecito a que se crezca bien fuerte mi hijo, y dice, ¿verdad? Y eche buenos músculos, ¿verdad? Bueno, buen cuerpo, ¿verdad? Y le da y le parte ahí, le filetea un buen filete, no sé, un corte bien rico, bien bueno. No, nadie que tiene entendimiento hace eso. ¿Por qué? Usted sabe que el estómago, el aparato digestivo de su hijo todavía no está preparado para digerir eso, lo va a matar. Los que discipulamos a otros, hermanos, tengamos paciencia. No le queramos meter un lomito, hermanos, o un, no sé, hay cortes de carne, no sé, un tibón de esos, ¿verdad? No trate de meterle a una persona que está apenas empezando, entendiendo, hermanos, ¿y por qué es que me tengo que congregar? ¿Y por qué es que, se da cuenta? Estos hermanos estaban grandototes porque te dice mucho tiempo, después de tanto tiempo. Y todavía ahora les tengo que dar lechita. Porque si les doy un tibón, si les doy un filet, los mato. ¿Se da cuenta, hermanos?
habían perdido el sentido de ser sensibles a la voz de Dios y de entender que el propósito de Dios era que ellos, conforme eran enseñados y conforme ellos iban caminando en la vida cristiana y pasaba el tiempo, lo normal era que crecieran y se mantuvieran en madurez, no que retrocedieran. Aquí otro ejemplo, hermanos, de la vida natural, como dijo un señor de la naturaleza. ¿Qué pasa si de pronto su hijo, que tiene 12 años, 15 años, empieza a decir: ay, mamita, me lechita, mamita? Y hablarle así como, ay, como un bebé. ¿Qué hace usted? Lo agarra y lo acurruca y lo vuelve a alzar y lo... No, ¿verdad? Sentido común. Ay, déjese de tanto chineo. Ya usted es un muchacho de tal edad, ya no le luce que hable así, que se comporte así. O si le hace berrinche, se le tira ahí al suelo, ¡ah!, hacer berrinche. ¿Qué haría usted? Su hijo tiene 12 años, tiene 10 años, 12 años, y se le tira como cuando era bebecito de 1 año al suelo a hacerle berrinche. ¿Qué hace usted, hermano? No es normal, ¿verdad? No es natural. Bueno, estos hermanos estaban viejototes en el Señor y empezaron a hacer berrinche y empezaron otra vez a tomar chuponcito, hermano, porque se habían vuelto tardos para oír. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué cosa más antinatural? Es lo que el cuadro que tenemos aquí. Pues esto nos puede pasar a nosotros también, o nos puede estar pasando a nosotros también. Ahora, aclaro algo que él dice aquí: debiendo de ser ¿qué? Maestros. Ah, no, pastor, yo no fui llamado a ser maestro. Fíjese que en el contexto que él está hablando aquí, no está hablando de personas que reciben el don de maestro para enseñar al frente en el púlpito, delante de la congregación. No está hablando de eso. Está hablando de reproducir lo que el carácter de Cristo en otros, a través de la enseñanza de la justicia. Dice que los maduros son aquellos que tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué es eso? Los sentidos ejercitados. Vamos el lunes todos nosotros al gimnasio para que vean, hermanos, cómo nos va. Otro día no nos podemos parar de la cama. ¿Por qué? ¿Por qué? Que nunca lo hacemos. Nuestro cuerpo no está ejercitado en eso. El único que yo creo que le iría bien sería Joelito. Pero todos los demás amaneceríamos, hermanos, como momias. Ay, no me puedo mover. Mayugados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, nuestro cuerpo, nuestros músculos no están acostumbrados, no están ejercitados en el hacer esos esfuerzos. ¿Se da cuenta? Y él dice que los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, la escritura, la palabra de justicia nos capacita a nosotros para poder discernir del bien del mal. Poder decir, esto es conforme a la voluntad de Dios y esto no es conforme a la voluntad de Dios. Esto quiere Dios que yo haga y esto no quiere Dios que yo haga. ¿Se da cuenta? ¿Qué tan ejercitados tenemos nuestros sentidos espirituales? Esto es una figura. Lo que está hablando es discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Porque al discernimiento se le ha dado una cara así como mística, como profunda, como misteriosa, así como, ay, me está entrando el espíritu de discernimiento, me está entrando. No, hermano, no es eso. Discernimiento es comparar. Es cuando usted tiene aquí la base
La palabra de justicia, usted la conoce y usted compara y usted dice, no Señor, eso no lo voy a hacer porque eso va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabe? Dios bajó, un ángel bajó y le dijo, no, lo aprendí en el discipulado, lo aprendí en la formación bíblica, lo aprendí en el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Se da cuenta? Hermanos, ¿cómo es entonces? ¿Cómo es que nosotros crecemos? ¿Y cómo es que tenemos que ayudar a otros a crecer? ¿Cómo? Discipulándolos, mostrándoles con nuestra propia vida la palabra hecha vida. Pero luego también tomando la palabra, tomando el tiempo y enseñándole la palabra y confiando que la palabra de Dios tiene el poder para convertir el alma. Porque si no creemos eso, hermanos, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar nuestra vida entonces? ¿Qué va a cambiar la vida de las personas? Usted enseñe la palabra de Dios. Usted confíe que la palabra de Dios es poderosa en sí misma. Usted déle ejemplo a esa persona que está discipulando. Y de lo demás Dios se encarga. La palabra de Dios tiene el poder para transformar la forma de pensar y transformar, por lo tanto, hermanos, la forma de vivir. ¿Sabe que me encanta cómo lo dice la versión Dios habla hoy? Cuando leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo resumo de esta manera como lo dice la Dios habla hoy. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. ¿Se da cuenta que todo está en primer lugar en cómo pensamos? Si pensamos de acuerdo a la palabra de justicia, nuestra vida automáticamente va a ser transformada, va a ser cambiada. Pero el nuevo convertido, pero el que viene detrás, necesita saberlo. Usted y yo somos los llamados, si hemos crecido, a enseñarle a nuestros hermanos que ellos también deben de crecer en esas verdades. Así que si usted ha estado relax, hermano, muy contento y muy paciente, hermanos, es hora de despertar. Discipulados, sí, para ser discípulos, valga la redundancia, pero para discipular a otros. Y estos hermanos debían de haber sido maestros y no eran maestros porque ellos mismos no estaban viviendo conforme a la palabra de justicia. Se habían vuelto tardos para oír. Hermanos amados, que Dios nos ayude a despertar. Sí, que Dios nos ayude a despertar. Vamos a hacer algo, hermano. Vamos a tomar la cena del Señor esta mañana. Póngase sobre sus pies si usted puede hacerlo, ¿verdad? Póngase sobre sus pies. Voy a pedir a los hermanos del coro, a los hermanos de la alabanza, que pasen. Vamos a cantar un canto, hermanos, que habla. A ver, ¿de qué habla este canto que vamos a cantar? Habla de qué sentido tiene la cena del Señor. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué celebramos la cena? Porque ahora nos tomamos un poquito de jugo de uva con un pedacito de pan. ¿Por qué eso? ¿Para qué eso? Ay, pastor, es que es un rito muy bonito. No, hermano. Eso está basado en una doctrina cristiana esencial de nuestra fe. Es porque, vamos a escuchar ahora en este canto, es porque Él se entregó por nosotros. Y Él un día dijo lo siguiente, dijo: coman, este es mi cuerpo. Hablando de que esos dos ingredientes que tenían en la mano, el pan y el vino, eran representativos de su pacto, del pacto nuevo en su propia sangre. Tenía que ver con la salvación de sus pecados, tenía que ver con esa nueva posición en Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a cantar ese canto, hermanos. Pero mientras
Mientras los hermanos reparten ahí los elementos de la cena, vamos a cantar este canto, pero es que quisiera que nos pudiéramos concentrar. Entonces, mejor esperemos un par de minutos, somos poquitos, no somos muchos. Esperemos que repartan los elementos y luego entonces cantamos ese canto. Gracias, mi hermano. Un momentito para tomar el... Tengan ahí los elementos en su mano, hermanos. Si usted es cristiano, si usted es nacido de nuevo, esta celebración es para usted. Gracias. Si usted es un creyente, si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, si usted está convencido de que la sangre de Cristo lo ha lavado, lo ha limpiado, esto es para usted. Amén. Vamos a cantar ese canto, hermanos. Cierre sus ojos. Digo, si quiere, se concentra ahí también para que usted pueda ver la letra ahí, podamos cantar. Su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin suspiró, el cielo lo ignoró. El Hijo descendió en tinieblas, la guerra se creó, la sangre venció, la oscuridad fue derrotada. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, y no está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, oh ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya,
por siempre es recibido, digno está, vivo estás. Aleluya. Señor, te damos gracias. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Gracias porque con tu sacrificio, Señor, nos hiciste libres. Hoy, Señor, queremos recordar este evento, Dios, que no solo tiene que ver con aquel momento, Señor, sino que ha cambiado nuestro destino eterno, Señor. Es que tu sangre, es que tu cuerpo, tu sacrificio, Señor, ha cambiado nuestra realidad eterna, Señor. De muerte nos pasaste a vida, de tinieblas nos pasaste a luz, Señor. Ahora somos libres, ahora somos parte de tu pueblo, parte de tus hijos. Ahora somos, oh Señor, ese cuerpo y tú eres la cabeza. Y hoy nosotros, Señor, queremos darte gloria y queremos darte honra, Señor. Queremos darte alabanza. Hoy, Señor, hoy comemos el pan, recordando que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Coma usted el pan, hermano, ahora. Y recuerde ese glorioso momento que cambió nuestro destino eterno. Señor, te damos gracias. Su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados. El sentido, la razón de lo que somos está en la prueba más gloriosa de su amor por nosotros. Como nosotros no podíamos pagar nuestra deuda, Él la pagó entregándose a sí mismo, haciendo que la justicia de Dios cayera sobre Él. Tome la copa usted, hermano, y recuerde que su sangre limpió y limpiará siempre nuestros pecados. Volvamos a cantar ese canto nuevamente, hermanos, ese hermoso canto. Por siempre exalta, Hijo, vivo está, vivo está. La piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya. Canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya.
doy un fuerte aplauso al Señor. Pero así como que estamos convencidos que Él nos redimió, hermanos, y nos ha hecho sus hijos para su gloria. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Pueden pasar los niños un momentito acá. Siempre acostumbramos, como ustedes saben, antes de que termine el culto, después de la clase, pasar los niños para que ustedes estén un poquito al tanto de qué es lo que los niños aprendieron el día de hoy, ¿verdad? Bueno, les digo como todos los domingos, solo para que no se nos olvide, estamos viendo una serie. ¿Cómo se llama la serie? La vida de Jesús, exactamente, la vida de Jesús. Ahí viene Gloriana. Hoy tuvimos una alumna grandota. Bueno, hoy vimos una historia muy bonita de un personaje.